Bien, buenas tardes o cualquier hora del día en que puedan ver el video. Es- En esta sesión vamos a ver el planteamiento de sistemas y con PLC para requerimientos de memorias, con lo cual, por ejemplo, esta electroválvula, pensando que solamente tenemos una electroválvula monoestable, pues vamos a ver una configuración para efectuar una memoria sobre esta bobina Y1. Bueno, entonces vamos a conectar nuestro cilindro de simple efecto. Bueno, puede ser a la extensión, puede ser al retorno, dependiendo en qué dirección queramos que se efectúe la fuerza en nuestro sistema. Bueno, entonces vamos a conectar nuestro módulo digital o PLC. Y en este caso lo que queremos hacer es cómo dar una instrucción para mantener energizado nuestra bobina. Acá vamos a tener un par de opciones y vamos a trabajar en ello. Podemos hacer uso de las propias señales para crear una memoria tal cual lo hicimos con relevadores, o también ya tenemos específicamente diseñados elementos que pueden retener una memoria. Pues ya como estamos trabajando con un programa interno de computadora, pues allí ya se pueden generar variables para ese propósito. Bueno, pues vamos a comenzar acá con nuestros elementos de salida. Pues sabemos que queremos aquí utilizar alguna de nuestras salidas. Vamos a utilizar la salida Q0, aunque no hay realmente una restricción de cuál de las salidas utilizar. Vamos a tomar la primera disponible y pues siempre asociar Y1. Recordamos de nuestros sistemas cuando utilizamos relevadores. Normalmente tenemos un elemento para accionar una memoria, un botón o una señal que permite este fin. Y también tenemos otro botón o señal que nos permite cancelar la memoria. Igual puede ser un botón, un sensor, algún elemento interruptor. Vamos a ver en este primer caso con botones. Entonces, un botón de extensión y un botón de retorno. Pero como quedamos, la idea es que como tenemos una válvula monoestable, pues tenemos que crear una memoria. Entonces tenemos extensión y tenemos un botón de retorno. ¿Okay? Entonces, y sabemos que siempre en este tipo de válvulas monoestables solamente son conmutables mientras existe la señal Y1. Y si en todo momento que cancelamos la señal Y1, el cuerpo interno de la válvula reposiciona y observaremos el retorno del vástago. Y pues acá lo que estamos haciendo con este par de botones es precisamente tener nuestro comportamiento según vimos en relevadores. Pues tenemos un botón para extensión y vamos a tener un botón para retorno. Aquí recordamos, siempre tenemos que mandar una señal con voltaje para que la interprete el PLC. Entonces, por eso tomo una derivación desde 24.
y los llevamos a alguna entrada. ¿Ok? Como quedamos, hasta este punto solamente es decir cuáles son mis elementos que están conectados al módulo digital. Todavía no hay ninguna interacción. Y para poder definir cuál es ese conjunto de condiciones que según las entradas me van a generar una salida, pues pasamos con un doble clic a el módulo digital. Y bueno, aquí todavía está mi ejercicio anterior. Vamos a dejarlo en limpio. Entonces, tenemos conectadas las entradas 0 y la entrada 1. Y queremos una salida en Q0. Y vamos a hacer la configuración de memoria. Sabemos que si yo tomo la señal 1 y la mando para generar la salida Q0, esto va a referirnos a que solamente mientras presionamos tenemos salida. Pero no queremos que sea la única opción, sino que también podamos retener esa señal. Y pues eso es por medio de una memoria. Vean, si nosotros hiciéramos algo como lo siguiente, entonces aquí estamos conectando la propia salida de Q0 para alimentar el circuito. Entonces, esa sería una alternativa para retener una señal. Vamos a simular aquí qué es lo que ocurre. Entonces, viene la entrada. Pero acá nos dice igual que si llega a existir un cortocircuito, no lo va a permitir. Entonces, lo que necesitamos va a ser una lógica OR, y esa la buscamos entre nuestros módulos digitales de lógica. OR, acá está, perdón. Está. Nos vamos primero a construir la memoria. Entonces, acá tomo mi entrada de botón y la mando a la salida. Entonces, una opción. Y ahora sí, puedo tomar, de hecho, la propia salida como entrada de esta compuerta OR. Y revisamos nuestra simulación y ahora notemos lo siguiente. Entonces, mando la señal. Ya tengo salida Q0. Aunque notemos qué pasa aquí. Si cancelo mi señal de entrada, nuestra input 0, ya se mantiene este bucle. ¿Por qué se mantiene el bucle? Pues porque ya existía la salida Q0. Al ya existir la salida Q0, y si la pongo aquí en esta lógica O, entonces pues lo que va a hacer es permitir el que se mantenga energizada la salida Q0. Con esto, si revisamos en nuestro circuito, nuestra simulación, va a ser
Si presiono, ya se va a mantener energizado. Todavía no hemos hecho la función de retorno. Entonces, ¿en qué debe de consistir esa función de retorno? En cortar la energía. ¿En dónde? Entonces, ya tenemos cómo energizar. Ya vemos que esto funciona como una memoria, pero ahora necesitamos desenergizar. Entonces, la idea va a ser que podamos interrumpir en esta línea en el momento que nosotros lo necesitemos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, sabemos, nuestra segunda entrada es de nuestro botón pulsador de paro, pero la idea es que cuando nosotros pulsemos este botón pulsador de retorno, lo que está haciendo es entregar voltaje, ¿sí? Entonces, si entrega voltaje, entonces al presionar, nosotros damos una entrada de un 1. Vamos a ver qué es lo que pasaría desde el punto de vista del circuito. Entonces, originalmente está mandando ceros, porque pues no está presionado. Al estar abierto el retorno, esto está mandando un 0, si lo interpretamos así. No está mandando voltaje. La salida de esta OR está mandando un 1 cuando ya ha sido energizado. Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos que cuando tengamos salida y tengamos señal de la entrada 1, se cancele de hecho la salida de Q0 hacia Q0. Lo que podemos hacer aquí es algo como lo siguiente. Entonces, podemos invertir la salida de nuestra señal de retorno. Sí, porque pues normalmente no está enviando voltaje. Está desconectada. Como ya tenemos una salida 1, ahora lo que vamos a hacer para causar acá la interrupción es una lógica AND. Entonces, ¿aquí qué pasa? O sea, aquí normalmente cuando el retorno esté abierto, sí está enviando señal. Y si tengo señal de inicio, entonces vamos a obtener la respuesta de salida. Y en el instante en que entra la memoria, se sostiene con la señal de Q0. Como aún tenemos la simultaneidad de que no hemos enviado señal de retorno, pues esto va a mantener activado. Pero en el momento en el cual nosotros enviemos el pulso de retorno, entonces esto se va a negar, la entrada 1. Y la negación de 1 es un 0. Acá, en esta. Al tener un 0 en esta simultaneidad, aunque tenga la memoria, lo que va a ocurrir es que se cancela la salida. Y lo podemos verificar aquí en la simulación del módulo digital. Le damos simulación. Este es una advertencia, no es un error. Se toma como 1 la conexión. Y continuamos. Entonces, digamos, aquí mientras no las accione y estén en gris, significa que pues el valor es 0 en ese momento. Como tenemos la negación con una NOT, aquí ya me está dando como respuesta 1. Como en esta AND no hay 1 o entrada positiva en la otra vía, pues su salida es nula. Los que tenemos acá. Si nosotros tuviéramos señal de retorno,
pues de todas formas se cancela y no hay señal de salida, de respuesta. Regresamos, cancelamos el retorno y cuando damos señal de activación, observamos la respuesta Q0. Como no tenemos señal de retorno, pues esto se va a mantener extendido con la memoria. En el momento que mandamos señal de retorno, entonces se niega esa señal y al tener su negación, la simultaneidad no tiene ambas condiciones presentes, su respuesta es 0. Noten que a pesar de que aquí tengamos presionado extensión, se cancela con ese retorno. Entonces, este tiene prioridad de paro. Tiene prioridad de paro. Y bueno, entonces si detenemos la señal de retorno, entonces se cancela la señal de salida, de todas formas. Y en nuestra simulación, entonces aquí aceptamos la advertencia y tenemos nuestros controles ya de extensión. Entonces mandamos un pulso, el sistema se mantiene accionado mientras sea necesario. Cuando lo necesitamos, ven, es un pulsador sin enclavamiento, estos son pulsadores. Entonces mandamos la señal y el cilindro retorna. Entonces, esa es una configuración. Entonces, esta fue. Si acá ponemos una pequeña notación, un componente de texto. Entonces, así como está esta configuración, es prioridad de paro. Prioridad de paro. Ahora, así como lo hicimos previamente, ¿cómo configuraríamos para tener una prioridad de encendido? Entonces, para tener una prioridad de encendido, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar esta conexión y la vamos a cambiar de lugar. Entonces vamos a desconectar aquí la salida. Entonces, aquí va a ser, mientras presionemos, va a haber salida. Pero AND, ahora la vamos a colocar antes de la OR. Con esto, el sistema se va a mantener encendido a pesar de que presionemos el botón de retorno. Entonces vamos a ver la simulación. Si mando señal de extensión, vamos a ver, pues tenemos el encendido. Si quito mi señal de extensión, se mantiene la memoria. En el instante en que yo dé retorno, se apaga la señal Q0. Y si vuelvo a presionar extensión a pesar de tener presionado retorno, vemos que se da la extensión. Por tanto, esa será una memoria con prioridad de encendido. Desde el punto de vista del sistema, eso solamente lo que va a cambiar es qué pasa cuando presiono simultáneamente los dos botones. Entonces, si solamente doy un pulso a la vez, observamos el mismo comportamiento. Lo único que cambia es
si yo mantengo presionado el botón pulsador de retorno, de todas formas, si presiono extensión, sigue extendiendo. Pero en el momento que libero extensión, pues debe de retornar al mantener presionado retorno. Si regresamos a la configuración previa, a la prioridad de paro, configuración de paro, entonces pues nuevamente aquí desconectamos, desconectamos. Entonces retroalimentamos la señal de salida. Vamos a regresar a la configuración anterior. Y tenemos nuevamente nuestra prioridad de paro. Entonces, mandamos señal, se retiene la memoria, a pesar de quitar la entrada. Pero si está presionado y damos señal de paro, se cancela la señal de salida. Entonces, en este otro sistema, si presionamos simultáneamente, entonces, si mantengo presionada extensión, pero presiono retorno, el sistema debe de retornar, tal cual está diseñado. Bueno, entonces estas son nuestras memorias. Y pues como quedamos, estas siempre las ocupamos cuando es un sistema donde tenemos una válvula monoestable y deseamos retener la señal. Entonces, no es la única configuración. Vamos a introducir un elemento para que veamos qué está haciendo, por ejemplo, en un futuro, nuestro diagrama de escalera. Entonces, esto que hicimos aquí se puede simplificar. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos simplificar con un elemento prediseñado. Ya voy a quitar todas mis conexiones. Ya no hay ninguna relación. Y ahora voy a traer un elemento de lógica, de lógica digital, que es este relevador, un relevador RS, que es un relevador con enclavamiento. Veamos, este relé con enclavamiento tiene dos entradas. Pues aquí no están nombradas, pero acá le voy a poner una etiqueta. Le voy a poner una etiqueta. De la parte superior tenemos la conexión set. Y en la parte inferior tenemos la conexión reset. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le mando una señal set, este relevador se mantiene enviando señal. Y cuando yo le dé una señal reset, el relevador se va a apagar. Con lo cual nos puede simplificar la forma de construir el circuito. Vamos a ver cómo trabaja. Entonces, si yo le doy señal set, manda salida. Y si la cancelo la señal, vean que se mantiene la salida de Q0. Y en el momento en que yo le doy la señal reset, se cancela la señal de salida hacia Q0. Con lo cual, este relevador RS
o relevador con enclavamiento funciona como una memoria como tal. Vamos a ver qué prioridad tiene. Si doy encendido y apago, pues tiene prioridad de apagado. Pues está apagado y enciendo, entonces veamos qué fue lo que ocurrió. También tuvo prioridad de apagar. Entonces tiene prioridad de paro, eso sí. O sea, si en algún momento necesitamos prioridad de encendido, no lo podemos utilizar. Tendríamos que hacer el desarrollo completo. Si tenemos una prioridad de paro, que es este caso, entonces lo podemos utilizar sin problema. Y es una de las más usuales, la prioridad de paro. Entonces ya tenemos extensión y tenemos retorno. Y lo importante en este diseño es precisamente que tiene una conexión set y una conexión reset. Ambas activadas con un pulso. Entonces se activan con un pulso. Activo con un pulso y apago igual con un pulso. Y ese pulso viene de una toma de 24 volts.